Bienvenidos y bienvenidas a La Teoría del ICAL Radio, un nuevo miércoles acá en los estudios de Radio Universidad La Serena 94.5 para quienes nos escuchan por la radio y a través de YouTube, a través de las cuentas de @divulgación userena. Y me encuentro con mi amigo Nicolás hoy día, ya que Yaritza está medio enfermita, ¿no? Estamos perdiendo por allá Yaritza. La estamos perdiendo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo fue el finde? ¿Cómo pasó el finde? ¿Sabes qué? Semana entretenida porque estuvimos con el Congreso Nacional de Divulgación acá, de Comunicación Científica, acá en la Universidad de La Serena. Nos estuvo acompañando Marcelo Lagos y nos va a estar acompañando también en un ratito más. Marcelo Lagos es famoso geógrafo, ¿cierto? El que siempre aparece en la tele. Eso, por si no lo conoce, que siempre aparece en la tele y que nos desenreda un poquito los misterios de los movimientos telúricos, ¿no? Exactamente, sí. Así que hoy día tenemos un gran capítulo, Nicolás, porque ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a abordar una investigación reciente que analiza justamente esa tensión en los medios digitales en Chile. El equilibrio entre la línea editorial y los intereses de la audiencia. Un tema clave en la era digital. Súper, eso lo vamos a tener de vuelta de la pausa musical. Y vamos a estar también hoy día con Marcelo Lagos hablando un poco de conocer un poco el currículum de nuestro territorio, las importancias de no habitar espacios quizás donde a lo mejor el mar, por ejemplo, pueda salir quizás, o zonas inundables. Lugares que pueden generar peligro. Exactamente, así que vamos a estar con todo ese contenido en el día de hoy. Vamos a ir a una pausa musical. Nos va a acompañar ahora Mute Matt con Spotlight. Bien, estamos de vuelta acá en Radio Universidad La Serena. Después de ese tema que se lo dedicamos especialmente ahí a nuestro amigo Jaime Peralta en los controles, quien pone adorno a nuestras voces para que sea mucho más bonita y se escuche mucho más bonita por las radios. Así que, bien, vamos a otra semana en divulgación. ¿Sí? Este espacio donde nosotros hablamos un poquito acá de ciencia, hablamos de los desafíos de la comunicación, los desafíos también del conocimiento en nuestra sociedad. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es fascinante. ¿Quién decide lo que leemos en los medios digitales? ¿Los periodistas serán? ¿O quizás los clics del público? Así es. Hoy vamos a abordar una investigación reciente, fíjate, que analiza justamente la tensión en los medios digitales chilenos, el equilibrio entre la línea editorial y los intereses de la audiencia, que es un tema clave en la era digital en la que estamos. Partamos por lo básico, Nicolás. ¿De qué trata este estudio? Mira, este estudio trata, partiendo por ahí, de que fue hecho por un Cristian Muñoz, que es el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena. Uh-huh. Examina cómo los editores de medios digitales en Chile toman decisiones sobre qué publicar. Para eso se entrevistó a 11 editores de medios regionales y nacionales, considerando tanto grandes plataformas como medios locales de ciudades como La Serena, Rancagua, Antofagasta, Valparaíso y Temuco. O sea, estamos hablando que quienes realmente deciden qué noticias vemos. Sí, exactamente. Y lo interesante de este estudio es que revela una tensión constante. ¿A qué voy con esto? Que por un lado está la línea editorial, es decir, lo que se considera importante publicar, y por otro lado están las métricas de la audiencia, es lo que le interesa, lo que quiere ver, en base a clic, tiempo de lectura o interacción. Súper, entonces eso suena como una especie de lucha, digamos, entre la calidad informativa y la popularidad. Exacto, tal cual. De hecho, el estudio conecta con estos dos modelos de periodismo. El modelo fiduciario, donde el periodista decide lo que se debe publicar y lo que se debe saber, y el modelo de mercado, donde se prioriza lo que la audiencia quiere consumir. Oye, y eso en la práctica, ahí en este round, ¿quién gana esa pelea? Mira, ahora mismo no hay un ganador claro, más bien los editores están constantemente equilibrando ambas fuerzas. Por ejemplo, muchos reconocen que hay temas relevantes que no generan clics, pero igualmente deben ser publicados.
Oye, como noticias, por ejemplo, como a lo mejor temas de educación o quizás políticas públicas, me imagino. Exacto, algunos editores incluso dicen que aunque esa noticia que vayan a publicar no genere tantos clics o tantas visitas, sigue siendo importante publicarla porque genera una función informativa. Oye, eso suena como el rol clásico del periodista, eso es lo que nos enseñaron, digamos, sí, en la escuela de periodismo, como el periodista como guardián de la información. Exactamente, el famoso gatekeeper. Incluso aparece en otra figura, como el periodista como watchdog, es decir, como el vigilante del poder. Por ejemplo, algunos editores deciden no publicar declaraciones políticas o de política, literal. Sí, porque sean polémicas, Sí, de políticos, digamos. Exactamente. Porque consideran que no aporta al debate público. Aunque generen muchos clics, Aunque ¿cierto? generen muchos clics. Me parece interesante, o sea, no todo lo que genera tráfico es necesariamente publicable. Exacto. Pero aquí está el otro lado de la moneda, las métricas. Hoy los medios tienen acceso a datos muy precisos sobre la audiencia, lo que antes no existía. Por ejemplo, los diarios antes no tenían que publicar, entonces publicaban lo importante para ellos. Uh-huh. Oye, ¿y eso cambia un poco entonces la forma de hacer periodismo? Muchísimo, cambia mucho. Antes los editores tomaban decisiones con poca información sobre el público, como te mencionaba, como los diarios. Hoy pueden saber quién lee, cuánto tiempo permanece, desde dónde accede, entre otros datos. Oye, entonces las métricas ayudan, pero también nos presionan un poco. Exactamente, algunos editores consideran que las métricas son una herramienta muy valiosa para entender a la audiencia y evitar sesgos editoriales, pero otros advierten que pueden llevar a priorizar contenidos más livianos y sensacionalistas. Claro, hay conocimientos más livianos y sensacionalistas, como noticias a lo mejor que pueden ser como la farándula quizá, o las noticias más policiales. Sí, especialmente en medios regionales. ¿Por qué? Porque el estudio muestra que estos medios, al tener menos recursos, dependen más del tráfico digital y la publicidad, lo que los obliga a seguir más de cerca las métricas, todo esto que son los clics o lo que llama la atención. O sea, hay una diferencia importante entonces entre los medios nacionales y los medios regionales. Muy importante. Los medios nacionales, al tener mayor respaldo económico, pueden tener con mayor facilidad una línea editorial, incluso si ciertos contenidos no generan muchas visitas. Oye, entonces, mientras que los medios regionales tienen menos margen de maniobra, diríamos, ¿no? Sí. Exacto. Algunos editores regionales hablan incluso de una dictadura de las métricas, donde el éxito se mide exclusivamente en clics y eso termina afectando la calidad del contenido. Digamos que eso suena ya ahí un poquito preocupante porque se pierde un poco entonces el sentido del periodismo. Ese es justamente uno de los debates centrales. El estudio señala que la dependencia de las métricas puede debilitar principalmente principios fundamentales como la independencia editorial y compromiso con el interés público. Oye, pero tampoco, digamos, se pueden ignorar las métricas. No, por ningún motivo. Porque también tienen beneficios. Tienen muchos beneficios porque permiten conectar mejor con la audiencia, aumentar el alcance y atraer financiamiento publicitario. Entonces estamos frente a un equilibrio delicado. Exactamente. Los editores deben combinar datos, intuición y criterio profesional. Para algo estudiaron de ese tema. De hecho, varios destacan la importancia del instinto periodístico para decidir qué publicar más allá de los números. Oye, me gusta esa idea, no todo es algoritmo, también hay un poco de experiencia, de estudio, de trabajo, ¿no? Y eso es clave para innovar y no quedarse solo con lo que ya funciona, porque si se sigue únicamente a la audiencia, el contenido puede volverse repetitivo y trivial. Oye, como publicar solo lo que vende, ¿no? Exacto. Eso puede llevar a una pérdida de calidad informativa y a una menor diversidad de temas. Oye, entonces la gran pregunta es, ¿qué necesita saber la audiencia más allá de lo que quiere ver? Esa es una pregunta clave que plantea el estudio que está realizando nuestro director de la escuela, que es distinguir entre lo que la audiencia quiere y lo que necesita hoy uno de los mayores desafíos en el periodismo. Y digamos que, al parecer, por lo que tú me estás contando, no hay una respuesta única. No hay una respuesta única, pero sí hay una certeza. El rol de periodista está cambiando y seguirá transformándose en el entorno digital.
Oye, interesante tema, interesante conversación, sin duda un tema que nos invita un poco a reflexionar sobre el futuro de la información, Nicolás, y como es de costumbre acá en Radio Universidad de La Serena, acá en la teoría del ICAL, para quienes recién nos sintonizan o se desconectaron quizás un poco de la conversación, ¿nos puedes hacer ese tradicional resumen de la investigación? Pero por supuesto, Sergio, para todos los que están llegando ahora, les resumo que el estudio de Cristian Muñoz, director de la Escuela de Periodismo U Serena, analiza la tensión entre la línea editorial y los intereses de la audiencia en medios digitales chilenos, basada en entrevistas a editores tanto de medios nacionales como regionales. Se identifican dos modelos, uno fiduciario, donde el medio decide qué es que es relevante, y otro de mercado, guiado por métricas como clics y tiempo de lectura. Los resultados muestran que las métricas influyen en las decisiones editoriales, pero no lo determinan completamente. Los medios nacionales logran mantener mejor su línea editorial gracias a mayor estabilidad económica, mientras que los medios regionales dependen más del tráfico digital, lo que puede afectar a la calidad informativa. Las métricas aportan conocimientos sobre la audiencia y financiamiento, pero también generan presiones que pueden trivializar el contenido. En este contexto, el periodismo enfrenta el desafío de equilibrar los datos, intuición y responsabilidad pública, distinguiendo entre lo que la audiencia quiere consumir y lo que necesita saber. Interesantísimo, Nicolás, lo que nos traes hoy. Es muy completo el informe. Y nos vamos a una pausa musical y luego nos encontraremos con Marcelo Lagos, geógrafo, quien estuvo compartiendo con nosotros después del Congreso de Comunicación, Congreso Nacional de Comunicación Científica. Estuvo con nosotros acá conversando y lo vamos a tener hoy día en Radio Universidad de La Serena, acá en la teoría del ICAL, hablando sobre los riesgos quizás. Vamos a hablar de distintas materias en torno a los movimientos telúricos, al sismo. Vamos a hablar. Es tan famoso en nuestro país. Exactamente. Así que nos vamos a una pausa musical. Nos vamos a una pausa musical y los dejamos con Young and Beautiful de Lana del Rey. Vamos con Lana del Rey entonces. A la vuelta, Marcelo Lagos. Bien, estamos de vuelta acá en la teoría del ICAL Radio, aquí en la 94.5 de la frecuencia modulada, Radio Universidad de La Serena. Y estamos con un gran amigo hoy, Marcelo Lagos. ¿Cómo estás? Muy feliz, contento de estar acá en la tierra de la papaya, la uva, la literatura, la... ¿Te dieron papaya? ¿Ah? ¿Te dieron papaya? No necesito consumo frecuentemente. Ya. Sí, la papaya viene de acá. Viene de acá o viene de Licantén para allá, pero prefiero la de acá. Ya. Sí. Feliz. Vine a acompañar un congreso. Sí. Congreso Nacional de Comunicación Científica Regional. Y aquí estoy aprovechando a visitar la radio y compartir con todas y todos. Fantástico. A ver si nos cuentas un poquito de este congreso. ¿Por qué es tan importante poder hablar de ciencia desde un contexto local? O sea, siempre es importante hablar de ciencia, pero otra cosa es la comunicación científica pública, porque claro, evidentemente la comunicación científica entre pares, en la endogamia de la academia y el mundo de la ciencia, tiene sus códigos que son los grandes proyectos, que son los congresos científicos, que son las publicaciones científicas, los papers, ¿cierto? Como se dice. Pero no necesariamente ese conocimiento llega, ciertamente, inmediatamente o con la prioridad que requiere al mundo real. Todos sabíamos que esta zona es una zona que estaba acumulando energía, que la posibilidad de un terremoto y tsunami podría ocurrir en cualquier minuto, y independiente que la ciencia lo dijera, que los datos lo dijeran, el impacto, por ejemplo, del tsunami en 1922 en Coquimbo, todos sabíamos que algo podía pasar, y ese 16 de septiembre del 2015 esta bahía fue sorprendida. Por lo tanto, independientemente que la ciencia tenga información, independientemente que la información esté recopilada, que esté modelada numéricamente, mapeada, almacenada y compartida dentro de la ciencia, eso no significa que vaya a permear cómo se define el uso del suelo en la bahía, dónde ponemos el uso residencial, o si entendemos por qué localizamos Teletón, orilla de playa en Coquimbo, que fue ampliamente inundada en esa oportunidad. Y por lo tanto, la importancia de la comunicación científica pública y situada busca decodificar cómo hacemos esa bajada que permita ciertamente democratizar el acceso al conocimiento, de modo de fortalecer
una opinión crítica de dónde habito y cómo construir territorios dignos y seguros. De hecho, hoy día tú en tu charla nos comentabas un poquito que los desastres no son naturales. Ah, claro, por supuesto. Sí, bueno, existe todo un marco teórico de décadas sobre eso y es interesante porque hoy día es tema, hoy día está permeando ciertamente las bocas, la opinión de muchas y muchos, y claramente, o sea, el desastre por mucho tiempo se ha hecho algo exógeno, ¿cierto? El desastre generalmente se le denomina desastre natural, se le denomina riesgo natural, y de alguna forma al aplicarle ese apellido, ese predicado natural, se está haciendo exógeno la responsabilidad. Fuimos sorprendidos por el tsunami en el 2015 acá en la bahía, fuimos sorprendidos por los aluviones, maldito aluvión en Chañaral el 2015, maldita erupción volcánica en Chaitén en el 2008. En la práctica permanentemente el gran problema es esta sorpresa de la naturaleza que nos viene a afectar, a dañar, incomprendida, altamente energética. Y una parte de la conferencia que dicté hoy día se conectaba con hacer ver que evidentemente eso es una mirada sesgada de cómo se construye el riesgo de desastre. Particularmente son decisiones humanas, son acciones, o mejor dicho, inacciones de seres humanos, ciertos humanos que tienen el poder para decidir quién habita, cómo se habita y en ciertos lugares o en ciertos lugares no, y por lo tanto que Teletón haya sido inundada por el 2015 acá en la Bahía de Coquimbo revela que ciertas personas tomaron la decisión de construir e instalar una institución ciertamente que se ocupa de personas en situación de discapacidad y no comprendieron el currículum del territorio, el pasado de la bahía con el tsunami, por ejemplo, de 1922 y por lo tanto el riesgo se construye socialmente. Son decisiones humanas, no tiene nada de natural y por lo tanto el riesgo es un constructo social y donde existe riesgo, esa probabilidad de daño, de afectación, eso puede terminar en desastre y Chile está lleno de riesgo. ¿Y qué significa, digamos, vivir con ese riesgo? Depende, porque nosotros habitamos en un modelo de desarrollo económico que es un constructor de riesgo de desastre. Es un modelo que permanentemente urbaniza sobre las dunas de Concón, densifica y después el problema es el socavón. Y no logra hacer ese match, ese cruce entre qué fue primero, el socavón, y evidentemente el socavón es consecuencia de un uso abusivo del uso del suelo, una construcción y verticalización, edificación en altura que sencillamente sobrepasa la capacidad de carga de una duna frágil, fósil, y sencillamente aparece el socavón como una señal clara de que la urbanización ha llegado a un punto que ya no soporta ciertamente ser contenida por ese espacio, ese territorio frágil como una duna fósil, que en este caso ya no recibe stock sedimentario, etcétera. Es que pareciera que no hemos aprendido, ¿no? No, claramente, el desastre nos enrostra todo lo que no sabemos. Hay que entender de que el desastre, no nos podemos quedar con la idea del 16 de septiembre. Solamente. O sea, en rigor el desastre que vivió toda esta zona del terremoto de Illapel del 16 de septiembre del 2015, magnitud terremoto 8.4 y su tsunami, en rigor eso no ocurrió el 16 de septiembre, eso comenzó mucho antes, comenzó cuando nos olvidamos de lo que pasó por el terremoto de 1943, cuando nos olvidamos de lo que pasó con el tsunami de 1922 en la Bahía de Coquimbo, y de alguna forma en el espacio-tiempo se fueron tomando decisiones que fueron urbanizando más allá de la ruta 5 hacia la costa, se creó una avenida del mar, se instalaron instalaciones, viviendas, universidades, etcétera, y de alguna forma en el espacio-tiempo las decisiones van aumentando exposición y con ello construyendo riesgo, y esa probabilidad de ser afectado, en este caso por un tsunami, sencillamente puede terminar en un desastre, y fue lo que pasó el 2015, particularmente en la Bahía Sur, que está más basculada ciertamente hacia Coquimbo, y es por eso que Coquimbo fue ampliamente afectado. El desastre nos enrostra que no entendemos los procesos de la naturaleza. El desastre nos enrostra esa idea, esa excepcionalidad humana que nos hace creer que somos una especie excepcional y que podemos hacer lo que queramos en este planeta. Ciertamente es por eso como lo tenemos, ciertamente con toda la crisis climática, la pobreza, la precariedad, el descuido de los ecosistemas frágiles, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna explicación. O sea, en la práctica el desastre nos enrostra esa anomalía, esa falta de sintonía, ciertamente, en este entramado de la vida que implica tener coherencia, consistencia y remar todos en el mismo bote hacia adelante con la naturaleza, con los polinizadores, con el zorro, ciertamente, con tu perro, el ácaro, los humanos, la leche, con todo en la práctica. De alguna forma, la falta de aprendizaje se conecta con esa mirada antropocéntrica del habitar, de que el hombre puede hacer lo que quiera en la naturaleza, con un enrocado puedo detener la marejada, con un muro puedo detener el tsunami, o con una tecnología te puedo avisar tempranamente que tienes que correr porque hay un incendio o hay un tsunami, pero yo sigo construyendo vivienda social en zonas de peligro, sigo instalando hospital en zonas de peligro, sigo reconstruyendo lugares que fueron borrados por el aluvión, por el volcán o por el tsunami, los mismos lugares, asumiendo de que con ciertas obras de ingeniería voy a contener
a la naturaleza, enrostrándole ciertamente y demostrándole a la gente que se puede, porque la gente evidentemente si te dicen que puedes vivir acá vivo, no todos son geocientíficos, no todos son planificadores urbanos y por lo tanto no tienen por qué saber si es o más o menos peligroso. Y evidentemente se conecta con un paradigma permanentemente de construcción de riesgo de desastre, pero más que un paradigma es un modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo tiene problemas sustantivos, ciertamente, y las soluciones que hemos tratado de implementar para que disminuya el riesgo en el mundo no han dado resultados. Y eso revela que las estrategias que estamos utilizando no son las adecuadas. Y ahí tú tocas un punto súper interesante que es el tema de que no todos somos geógrafos, ¿no? No todos sabemos de si una casa debe estar en ciertos lugares. Por eso es tan importante, digamos, la divulgación científica y en eso tú también en este último tiempo te has dedicado bastante a poder transferir ese conocimiento a la ciudadanía, ¿no? Sí, más allá de ser geógrafo, ¿no? Si la práctica es el sentido común de entender que no habitamos naves espaciales, sea quien sea el habitante de este planeta o el territorio, o en este caso Chile, es necesario comprender que no habitamos naves espaciales, que es necesario comprender el currículum del territorio que habito, es necesario entender las señales de la naturaleza. Y eso de alguna forma es una invitación a salir de estas cajas negras, estas black box, que como que no importa. Yo estoy aquí y esto funciona así, internet me llega, el wifi no tengo idea cómo funciona, pero funciona. Tengo un celular que no tengo idea cómo funciona, pero funciona. Tengo aprieto el botón y hay electricidad, abro la llave y sale agua, pero o sea, esa desconexión que tenemos con el habitar, ciertamente, y la historia y el soporte vital que nos dan los territorios, se conecta también con esa mirada antropocéntrica de que somos una especie excepcional. El día que tengamos sociedades conscientes, sociedades que comprendan que abrir la llave y que salga agua es una tremenda logística. Del momento que entendamos de dónde viene la electricidad, cómo funciona el maldito celular, sencillamente, y que todos algunos entendemos que yo puedo plantar una zanahoria en mi patio y va a salir la zanahoria y va a salir el tomate y que no tiene ninguna ciencia compleja y que se puede hacer. En la medida que comencemos a entender cómo habitar de forma más este entramado de vida y de interacción con la abeja, con la leche, con la miel, con el techo, con la tierra, con las plantas, evidentemente, esta mirada más plural del habitar, los desastres van a empezar a disminuir, porque eso implica que tú empiezas a comprender ciertamente el lugar donde habitas, el entramado de los procesos de la naturaleza, y por lo tanto si yo entiendo los procesos de la naturaleza, el donde habito, evidentemente no me voy a poner vivienda social a orilla de playa, no voy a localizar Teletón en zona de inundación por tsunami, no voy a poner a Chaitén al lado de un volcán activo que lo borró el 2008 y allí está hoy día con un plan regulador en discusión vigente que permite todos los usos de suelo previos a la erupción. En la práctica, el hecho de no aprender se conecta con esta idea que prevalece lamentablemente, que es hegemónica hoy día en el mundo, de pensar que somos especiales. Y eso ha generado mucho daño. Entonces, un futuro sustentable, porque este manoseo conceptual de la sustentabilidad, de comunidades resilientes, de que alguien nos va a iluminar y nos va a salvar, cada día estamos peor, cada día hay más pobreza, cada día hay más precariedad, cada día hay más contaminación, cada día hay más basura, cada día hay más consumo, cada día hay más dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, cada día aumenta la temperatura, cada día aumenta más el nivel del mar, o sea, no hay ninguna señal que nos diga que estamos mejorando como sociedades y por lo tanto las comunidades conscientes, educadas, tienen que hacer un mea culpa y entender de que como lo estamos haciendo no funciona. Y eso implica mi estilo de vida, eso implica por qué autoridad yo voto, si es competente o no es competente y cómo construimos sociedades más justas que avancen ciertamente por el buen vivir. Y un buen vivir que implica lo humano y lo más que humano, como la vida de nuestro zorrito que se llama legal. Marcelo, cuando tú hablas de conocer el currículum del territorio, ¿qué deberíamos saber, digamos, un ciudadano de pie sobre su territorio? Bueno, evidentemente los territorios no aparecen de forma casual, ciertamente. Incluso acá en la Bahía de Coquimbo, las planicies fluvio-marinas, las costeras que tenemos acá tienen un historial. Ciertamente el poblamiento de la Ruta 5 hacia la costa no fue de siempre, ¿cierto? La Serena todos sabemos dónde se fundó y por qué se fundó en altura, ¿cierto? Y por qué globalmente esto fue sobrepasado, por qué cambió el uso del suelo abajo. Eso, entender el tipo de suelo, las características del río Elqui, el comportamiento de la bahía, los vientos predominantes. O sea, es como se hacía antes. O sea, antes cómo era, antes Antes yo tenía que entender las señales de la naturaleza, pero evidentemente la modernidad, lo contemporáneo nos ha hecho ser cada día más miopes al respecto, más cómodos también. Y esta comodidad se conecta también con este
que otro se encargue. Yo miro el pronóstico, yo miro la aplicación y me importa un bledo si el fenómeno del Niño este año va a ser más o menos agresivo y qué acompaña ese proceso. Entender los procesos de la naturaleza implica ser un habitante de este planeta responsable, porque al entender las señales de la naturaleza eres cuidadoso con ella también, eres consciente de ella, pero también entiendes que tiene pulsos energéticos, a veces menos, a veces más, y esa dinámica al entenderla implica que evitamos el riesgo de desastre, y eso implica que la autoridad que toma decisiones evidentemente también la entiende y por lo tanto da garantías de habitar territorios con seguridad, con dignidad. En la práctica, cuando eso no se entiende, cuando yo no entiendo los procesos de la naturaleza, cuando me creo una especie particularmente excepcional, evidentemente que me da igual, localizo donde sea, este es el único terreno que tengo disponible, así que acá voy a poner a la gente, aquí voy a poner el hospital, aquí vamos a densificar, y si está muy peligroso vamos a poner una obra, un muro, un enrocado para contener la marejada anómala, como le decimos ahora, porque ella es la maldita, no nosotros, etcétera. Y evidentemente la invitación es a dar un vuelco, o sea, un cambio profundo implica otra forma de ir al problema. El problema ya no, si tenemos tanto plástico, el problema no es reciclar, el problema es cómo evitamos seguir produciendo plástico, cómo cambiamos, y porque como estamos haciendo no funciona. Yo no sé cómo la Serena, ¿dónde recicla? ¿Tiene plantas recicladoras de plástico? Yo imagino que sí. Sí, pero es una buena pregunta. ¿O el plástico se va para Santiago? Porque en la práctica tener conciencia del camino, del recorrido, de lo que yo compro, decido, consumo, como, etcétera, implica y se conecta con huella ecológica, con impacto, y cómo construir sociedades resilientes y sustentables en un mundo complejo, donde evidentemente la cosa no viene difícil. El problema va a seguir, cada día va a seguir, y no va a llegar un Elon Musk que nos va a salvar. A mí por lo menos no. El mundo que viene va a ser un mundo mixto, complejo, con inteligencia artificial, con mariposas, pero con tecnología, con ciencia, con robots y con petróleo y también con autos eléctricos. Y eso es la realidad. La realidad va a ser mixta, compleja, algunos más menos sustentables, otros más cuidadosos, más resilientes, pero va a ser un mundo donde la única forma de salvarnos es respetar las diversidades y entender de que somos un pluriverso de realidades, de culturas, de saberes, y de que dependemos mutuamente de otros, de otros, desde la abejita que te da esa cucharadita de miel, que toda su vida se fue en esa cucharadita de miel para que tu té quedara dulce y sabroso para ese té matinal. Wow, interesantísimo lo que nos comenta Marcelo. De hecho, yo quería preguntarte si hay una cultura de riesgo o cómo generamos esa cultura, porque yo te soy sincero, si no es un sismo de arriba de 5 o 6, no me levanto, algunos dicen por ahí. ¿Cómo creamos una cultura de Bueno, el no te levantas me lo dices porque estás en Chile, pero si tú fueras hoy día un comunicador, probablemente en la costa ecuatoriana, o en la costa de Honduras, o en la costa mexicana, no me dirías eso. Porque ante un 5 se puede caer el edificio completo, sin ningún problema. Esa capacidad que tú tienes, o esa tranquilidad que irradias ante un movimiento del suelo de esa magnitud, se conecta con otras cosas, que es una lectura más profunda, que implica, yo no me voy a mover porque en Chile las cosas no se caen. Claro. Acá yo no me voy a mover porque en Chile tenemos normas de diseño sismo-resistente robustas, tenemos profesionales éticos, tenemos fiscalización razonable, y por lo tanto en Chile los terremotos no matan a nadie. Para el terremoto 8.4, que fue tremendo terremoto del de Illapel en 2015, tuvimos acá menos de 20 víctimas. Eso no pasa en ninguna parte del mundo ante un terremoto de esa magnitud y esas características. Y eso revela resiliencia, eso revela una gobernanza sísmica increíble. Pero es el único buen ejemplo que tengo para darte. Si queremos hablar de cosas increíbles que hacemos en Chile, la gobernanza sísmica en Chile es ejemplo mundial. Aquí no hay que bajar ningún PDF de internet para saber cómo se hacen las cosas. El tema es todo lo otro. ¿Cómo convivimos con la megasequía? ¿Cómo convivimos con el peligro de tsunami? ¿Cómo convivimos con el incendio forestal? ¿Con el tornado de Puerto Varas de 2025? ¿O las erupciones volcánicas en Chaitén? En la práctica, todo lo otro está huérfano en nuestra legislación, en nuestra normativa y también en la cultura, que tú me preguntabas sobre si tenemos una cultura o no. Sí, ante lo sísmico tenemos conductas de autocuidado que son directamente proporcionales a un gobierno, a un Estado que ha construido una gobernanza sísmica de clase mundial. Pero no estamos preparados para un tornado, no estamos preparados para un tsunami, no estamos preparados para una erupción volcánica, porque para eso no hay norma. Lo único que tenemos es una alarma que te dice corre el incendio, corre el volcán, corre la inundación, corre el tsunami. Y permanentemente hay que estar corriendo. ¿Y quién se ocupa de darte garantías de habitar territorios seguros donde no tengas que correr? Donde no aparezca por casualidad la señalética que te dice aquí es zona peligrosa y aquí es la zona segura y de aquí para allá te salvas. ¿Y dónde están las responsabilidades? Entonces, el tema de si tenemos una cultura, sí, pero depende. Ahora, también hemos aprendido del error. Recuerda que el 2010 no se activó la alerta de tsunami, por lo tanto, mucha gente entiende que hoy día si se te mueve el suelo, vaya a correr para arriba.
pero también saben de que no necesariamente el tsunami puede ser tan grande. La Serena quedó la idea de que el tsunami fue menor, ciertamente porque todo llegó para Coquimbo, pero eso no va a ser siempre así. El terremoto fue al sur de Punta Lengua de Vaca, de Puerto Aldea para el sur. El terremoto no fue acá se movió, acá se recagaron, de acuerdo, de miedo, porque evidentemente el terremoto todos lo sintieron, pero cuando venga el terremoto de Punta Lengua de Vaca para el norte, es otra cosa va a ser, porque el terremoto va a ser acá, y el tsunami va a llegar en otros tiempos y de otra magnitud, no lo sabemos, pero evidentemente es un escenario probable, y por lo tanto el escenario va a ser distinto. Por lo tanto, ojo con eso, en la práctica comprender el riesgo de desastre y tener una cultura del cómo convivir con procesos naturales extremos implica comprender las señales de la naturaleza, pero también tener una gobernanza y una planificación urbana y territorial que nos permita convivir con ella. Bien sabemos que el plan regulador de la Serena se actualizó el año 2019 y permite el uso residencial sin ningún problema en las costas, desde el Elqui hacia Punta Teatino, y de alguna forma no hay como ninguna lección aprendida. O sea, van a llegar casas, ya se están construyendo ciertamente, van a llegar colegios, van a llegar supermercados, eso se va a densificar. De aquí a 20, 30 años más, toda la costa, desde el Elqui hasta Punta Teatinos, va a estar ampliamente urbanizada, y el día que venga el tsunami y inunde y destruya todo, el culpable va a ser el maldito tsunami. En ningún momento va a ser el culpable la planificación urbana deficiente o la gobernanza débil o sencillamente no aprender lecciones del pasado. Entonces, ojo con eso, es lamentable, pero eso se conecta con esta excepcionalidad humana. Se supone que hoy día entendemos que el sol es el centro del universo, pero todavía muchos creen que es el hombre el centro del universo y que puede hacer, y que creen que pueden hacer lo que crean con la naturaleza. Eso es sumamente difícil cambiarlo, erradicarlo, porque es el paradigma hegemónico. Y por tanto, parte de la conversación que justamente tuvimos hoy día en la conferencia, de mi conferencia, buscaba reflexionar sobre eso críticamente y entender de que esta receta que estamos utilizando hasta hoy día no funciona. Los desastres siguen y siguen aumentando en el mundo cada día más víctimas, cada día más impacto económico. Y si tú te echaste todos los ramos de la universidad, puta, algo está mal, algo tengo que cambiar. Si sigue aumentando la pobreza, si sigue aumentando la desigualdad, si sigue aumentando la contaminación, si sigue aumentando de forma sustantiva el uso y consumo de combustibles fósiles, puta, algo está mal. Si ese imaginario de que andamos todos en auto eléctrico es un imaginario. Sí, de acuerdo, Elon Musk puede, algunos pueden tener un eléctrico, un híbrido, pero no todos pueden. Y por lo tanto ese proceso también es mixto. O sea, el mundo es complejo y necesitamos otras formas de verlo. Y es necesario que en la academia, en estos espacios de conversación crítica y profunda, reflexionemos de nuevas formas de habitar un mundo que cada día viene más oscuro. Sí, de hecho justamente te quería consultar aquello porque hoy día tú estás participando de este Congreso de Comunicación Regional. Estamos en una universidad pública. Es cierto, una universidad, la única universidad estatal de la región de Coquimbo. ¿Qué rol cumplen las universidades en todo esto? Sería maravilloso que, bueno, la universidad claramente es un centro, es la unión en la diversidad de saberes y evidentemente es lamentable porque yo lo que siento con las universidades es que hemos caído en una especie de capitalismo académico donde lo más importante es la publicación científica, es el bono que te llega por esa publicación científica, porque evidentemente los sueldos de los académicos y académicas bien sabemos que no son los mejores, y evidentemente independiente de que no es el sueldo mínimo, ciertamente también no es una cosa que uno diga, wow, vivo como narco, pero independiente de ello, claramente las metas principalmente están puestas en esa productividad que es publicar o morir y grandes proyectos y redes internacionales por sobre que el conocimiento generado en la academia logre permear la toma de decisiones en el mundo real y dé garantías para fortalecer el buen vivir y el desarrollo humano y la justicia, ciertamente, donde habitamos. Eso no es tan instantáneo. Yo creo que las universidades públicas hacen mucho de eso, pero es importante no olvidarlo, porque ciertamente los estándares que tenemos de medición, los estándares que tenemos de acreditación, lo que buscan son otras cosas. No te están evaluando por cómo permeas el mundo real, cómo tus saberes y conocimientos logran que la Serena Coquimbo sea una mejor sociedad. Te evalúan por cuántos cabros están egresando, qué tan rápido salen, cuántas publicaciones científicas hay, cuál es el factor de impacto, cuántos fondos, etcétera. Y eso no digo que esté mal, está bien, evidentemente, pero tiene que haber una componente y un compromiso, ciertamente, donde los saberes de la academia lleguen al mundo real, sobre todo los que son urgentes, que se conectan con desigualdad, con precariedad, y ahí hablamos de ciencias sociales, ahí hablamos de humanidades, y porque la ciencia la tenemos, o sea, la ciencia está, si el tema es cómo permeamos, entonces ahí no es un tema del número. Yo nunca he visto un 47 caminando. Lo que pasa abajo en los territorios, lo que pasa en el mundo real, son temas de la cabeza humana, de cómo tomamos decisiones, y esas decisiones las toman personas, seres humanos, y por lo tanto es un tema de las ciencias sociales, es un tema relevante de las humanidades, cómo
cómo hacer de que ese conocimiento científico interesante que puede ayudar a mejorar el desarrollo de las sociedades logre llegar. Y por lo tanto, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la traba? ¿En qué topamos? ¿Por qué tenemos gente que no cree en el cambio climático? Incluso presidentes. ¿Por qué no logramos entender que es importante disminuir la huella ecológica? ¿Por qué este consumismo exacerbado que nos hace miopes ante una vida que se nos va de las manos y que recién a los 70, 65 años puedes irte a surfear a Vanuatu, bueno, si el que puede, evidentemente? La vida puede ser muy distinta. Y esa lucha, algunas la estamos dando. Yo la hago desde la academia, la hago con mi vida personal también. Y aprovecho este micrófono, ciertamente que me pones por delante, para plantear un punto de vista que es necesario. No es mío, acá hay mucho trabajo teórico que yo he sintetizado de autores de otras partes del mundo, y particularmente conocimientos y saberes de pueblos originarios que han sido arrasados, borrados permanentemente, y siguen luchando, parados ahí, buscando formas de vivir de forma más justa, cuidando al medio ambiente, etcétera. Entendemos que la divulgación científica también ahí cumple un rol súper importante porque tiene que ver con compartir el conocimiento que se genera en la academia y hacer también, mostrarle a la ciudadanía que invertir en ciencia es una buena inversión, digamos, ¿no? Claro, pero para demostrar eso, la comunidad tiene que ver ese resultado, tiene que ver que llega, ciertamente. Pero cuando tú ves que gran parte del estudio va apoyando actividades extractivistas, o depende, hay cosas, lo vimos para la pandemia, ciertamente la COVID-19 y el SARS-CoV-2, todos nos vacunamos, la ciencia en el mundo se unió, todos nos vacunamos, nadie pagó por la vacuna, ciertamente, y hoy día estamos todos aquí conversando sin mascarilla, levantados de frente, avanzando ante un mundo complejo. Claramente la ciencia contribuyó. La esperanza de vida, bueno, a principios de 1900 promedio en el mundo era 30 años, hoy día la esperanza de vida en Chile, mujer, 82 años, hombre 79, o sea, claramente somos mejores sociedades. Y quién sabe cómo va a ser en 30 años más, de aquí al 2100, cuánto vamos a vivir. Pero evidentemente, para que la comunidad, las personas comprendan los aportes de la ciencia, tienen que haber hechos concretos de que la investigación que se está realizando realmente se conecta con las necesidades de la gente, que está ahí una conexión, como en la pareja, tiene que haber conexión, ciertamente. Si no hay conexión, se fue a la punta del cerro esa relación. Y esa conexión evidentemente implica de que lo que se está investigando, lo que se está priorizando, realmente apunta a las problemáticas que afectan a los territorios, en este caso donde está la universidad. ¿Cuáles son los principales problemas? Ustedes lo saben, los están estudiando. Sí, hay cosas muy interesantes de la ciencia, claramente que las hay siempre, pero evidentemente la comunidad tiene que entender cómo la ciencia sencillamente les permite un mejor vivir. Y hay ciertos temas clave que para ello pueden apuntar ciertamente y contribuir a ese entendimiento. Te agradecemos, Marcelo, por compartir con nosotros. Estuvo con nosotros Marcelo Lago, geógrafo académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Doctor en Ciencias Ambientales. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros en esta jornada. Muchas gracias por la invitación y valoro y rescato las preguntas y todo lo que hablamos, pero también destacar de los situados, que me faltó eso. Yo sé que estamos en los tiempos, ya voy a cortar obviamente, pero evidentemente yo también me debo situar, y yo te estoy hablando desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es tremenda universidad. Para mí es fácil hablar, todos me escuchan, pero eso no pasa siempre. No toda la academia tiene la posibilidad que te pongan un micrófono y que puedas plantear tus necesidades, tus puntos de vista, y por lo tanto, desde ese punto de vista, claramente mi invitación es evidentemente a compartir con todas y todos quienes nos escuchan y ven de que estamos llenos de académicas y académicos notables, ciertamente, sí, que pueden contribuir de forma sustantiva a mejora continua, a desarrollo de la sociedad, a una mejor planificación territorial. No hay que mirar tanto para Santiago, acá hay gente increíble que claramente puede ser un elemento sustantivo para las mejoras de la calidad de vida de todos los habitantes de la región. Eso. Marcelo, nos vamos, muchas gracias. ¿Una canción para irnos, para cerrar este espacio? Oh, me mataste, bueno, yo no... no sé, déjame ver qué estás escuchando en Spotify antes de bajarme el avión, porque ya me voy, sorry, yo sé que van a tocar la campana. Dame un segundo, yo soy un ser humano... ¿Me habías dicho el galeón español? No, te dije. Podría ser un poquito de Coldplay, que es un clásico, ¿cierto? Y podría ser Yellow, por ejemplo, no es mala idea, ¿cierto? Un abrazo muy buena idea. Grande. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelo. Nos vamos con Coldplay, entonces. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Estamos acá ya cerrando nuestro programa. Y voy de nuevo, sí, perdón. Es que como te vi para allá, también vi para allá. ¿Vas a cerrar tú? Ya. Bien, estamos de vuelta acá ya finalizando este programa de día miércoles acá en la Teoría del ICAL Radio.
radio. Estamos un poco enfermos, Nicolás. ¿Qué nos está Sí. pasando? Nos fue Yaritza enferma, yo ya estoy aquí sobreviviendo un poco. Yo también estoy cayendo ya nomás. Ajá. Yo creo que fue el cambio de temperatura porque el fin de semana fui a los interiores de Ovalle, entonces mucho calor, demasiado calor. Y Ya. ahora estoy aquí en La Serena con un frío, pero Ah, sí. Bueno, son los cambios de temperatura. Los Hay que taparse el pechito, taparse la Sí. espaldita, dice mi abuelita. Así que, bien. Próxima semana, ¿estamos con nuevos temas, con nuevos Nicolás? temas. Sí, estamos con nuevos temas. Y para quienes nos quieren seguir en redes sociales y conocer todos estos temas y no perderse, por ejemplo, el tema de la próxima semana, ¿dónde nos puede seguir? En @divulgación userena por Instagram y YouTube. @divulgación userena, y ahí pueden encontrar todo el material que estamos generando. Pueden encontrar también convocatorias, actividades, Exactamente. pueden encontrar mucho material que puede ser muy interesante. Así que Sí. le invitamos a que nos pueda seguir. Síganos. Sí, y que nos pueda sintonizar nuevamente la próxima semana, todos los miércoles, 16 horas acá, Radio Universidad de La Serena. En la 94.5. En la 94.5. Y bien, nos vamos. Nicolás, saludo a la mamá, al papá. Un saludo a mi familia, toda ¿Sí? mi familia, mamá, papá, hermana, a mi perrito, a Lilo y obviamente a mi polola. Bien, así que estamos cerrando ya este capítulo donde pudimos hablar un poco sobre los clics en las Exactamente, noticias, cómo a lo mejor están cambiando un poco lo que estamos leyendo, o quizás no. Ahí hay un equilibrio que está permanentemente en En tensión. pelea. En pelea. Hablamos con Marcelo Lagos la importancia de poder conocer el currículum de nuestro territorio. Y así, la próxima semana vamos a estar con nuevos temas. Así que le invitamos a seguirnos y nos vemos la próxima semana acá en La Teoría del ICAL Radio. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.